El título de nuestro mensaje hoy en esta mañana, que yo deseo con todo mi corazón que el Señor nos hable y toque nuestras vidas, es procesos, no atajos. Procesos, no atajos. Segunda de Corintios, capítulo número 4, versículo número del 16 al 17. Vamos a darle lectura en unos momentos. Pero hoy en esta mañana quiero compartir contigo la importancia de los procesos en nuestras vidas. Y como cristianos, como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Como hijos de Dios, como cristianos, cada uno de nosotros debemos vivir procesos de Dios en nuestras vidas. Los cristianos viven procesos, no atajos. Los cristianos deben estar dispuestos a pasar por los procesos de Dios y no saltarse o querer buscar atajos para evadir lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y un atajo es algo que tú y yo conocemos. ¿A cuántos nos gustan los atajos? Sinceramente, que tú dices, cuando hay tráfico, gracias a Dios que existe el Waze, ¿no? O el Google Maps, que de no ser por eso, muchos a lo mejor horas estaríamos estacionados en el tráfico, en la ciudad. Gracias a Dios existe el Waze. ¿Quién usa Waze? Google Maps, ¿verdad? ¿Y sí o no? ¿Qué hace el Waze o el Google Maps? Te guía, aparte de que te guía, ¿qué más? Te ayuda, te encamina, ¿sí o no? Te da alternativas, te da otra alternativa, otro camino, otra, otra distancia, ¿verdad? Que tú puedas recorrer para evitarte ya sea un accidente, no lo sé, un choque. Hay veces no motos que atropellan. Y sí o no, el Waze o el Google Maps nos dan atajos para poder atravesar los caminos y poder llegar a nuestro destino sin problema. Y siendo sinceros, los atajos nos resuelven la vida. Siendo sinceros, los atajos nos evitan la fatiga, el cansancio en nuestra vida y nos ayudan a, de todas maneras, poder llegar a nuestro destino. Pero sabes, los atajos muchas veces nos roban y nos desvían de los procesos por los cuales tú y yo tenemos que atravesar. Y con esto que te acabo de compartir, de que los cristianos vivimos procesos, no atajos, es muy importante el poder entenderlo en nuestra vida. Cada temporada que tú y yo vivimos, cada circunstancia que tú y yo vivimos en nuestra vida es un proceso de Dios. Ahora, los procesos no son fáciles, no son sencillos, pero repite conmigo, son necesarios. Dile al que tienes a un lado, dile, los procesos no son fáciles ni sencillos, pero son necesarios. Son necesarios. Y qué paradójico a veces, qué chistoso es poder ver cristianos que no quieren vivir los procesos de Dios en su vida. No están dispuestos a pasar por un proceso. Y sabes, tú y yo debemos amar los procesos de Dios en nuestras vidas. Si son difíciles, son complicados, son dolorosos, pero hay beneficios en los procesos de nuestra vida. Hay beneficios de Dios en los procesos de nuestra vida. Segunda de Corintios, acompáñame, capítulo número 4, versículo número 16. Dice así, yo lo voy a leer en la Reina Valera. Si tienes otra versión ahí, síguenos. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este
nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué dice? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Aquí está hablando de un proceso y vamos a profundizar más en esto. Si te das cuenta, todo en nuestra vida requiere de un proceso. Aquellos que les gusta las ciencias naturales, levanten su mano. Bueno, ya no sé hoy en día cómo se llaman, si alguien me ayuda. En mis tiempos, se llamaban la materia ciencias naturales. A mí me encantaba por los dibujitos, aprendías de las plantas, los animales, la tierra, la luna, el sol, el universo, etcétera, ¿no? ¿Cuántos recibimos en algún momento la clase del proceso de la vida? ¿Cuál es el proceso de la vida? Nacemos, ¿qué más? Crecemos, nos desarrollamos y morimos. Nacer, crecer, ¿qué? Reproducirnos y morir. Nacer, crecer, reproducirnos y morir. ¿Qué pasaría si el hombre se saltara el proceso del nacimiento? ¿Alguien conoce a alguien que no haya nacido? Bueno, Jesús, ¿no? A lo mejor todo, si se dan cuenta, todo en la vida de Jesús fue asombroso. Pero el nacimiento es el primer paso del proceso de la vida. Crecer, reproducirse y morir. Habla de un proceso y un proceso importante en nuestra vida. Otro proceso, incluso date cuenta, hasta para hacer palomitas instantáneas. ¿Cuántos han hecho palomitas instantáneas? La verdad el sabor a mí en lo personal no me gusta mucho, yo prefiero las de semillita, saben, más deliciosas. Pero bueno, cuando nos toca preparar unas palomitas instantáneas, ¿cuál es el primer paso? Romper la bolsa, acomodarla, abrir el horno, ponerla. Hay algunos hornos, me ha pasado, que les pones 2 minutos y ya se está quemando, ¿no? Las palomitas. Depende del horno, ¿verdad? Es el tiempo que tú vas a predestinar para poder ponerle, pero todo requiere de un proceso para poder llegar a un beneficio. De la misma forma, iglesia, en nuestras vidas, la mayoría de los cristianos buscan atajos para no pasar el proceso que Dios quiere para sus vidas. Y segunda de Corintios, capítulo número 4, versículo número 16, está revelando la condición del hombre, de nuestra vida. Y fíjate lo que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Versículo 16 me impacta, como dice: no desmayamos. Fíjate lo que dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día. Somos humanos, nos desgastamos. Vamos creciendo, vamos evolucionando y hay cambios en nuestras vidas. Si tú tienes niños pequeñitos, ¿sí o no? Hay una etapa en la vida de tus hijos que parecen bombas nucleares, o sea, que tú dices, no inventes, o sea, yo le digo siéntate y parece que le digo da lata, ¿no? ¿Cuántos papás están en esa temporada así con sus hijos? Que tú, otra temporada, ¿no? Cuando te preguntan, ¿por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué tenemos que ir temprano a la iglesia?
No, pues es que es el día del Señor, hijo, tenemos que llegar temprano. Sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué, verdad? Pasa la niñez, viene el proceso de la adolescencia, la rebeldía. ¿Cuántos papás con hijos rebeldes? A ver, sin balconear hay aquí, ¿verdad? Qué etapa tan difícil, tan complicada. Pero es una etapa que se tiene que vivir, que no podemos saltar, que no podemos evadir. Llega la etapa en la cual tu hijo ha crecido, ha madurado y llega el momento en el cual tiene que tomar decisiones. Decisiones tal vez para estudiar una carrera, decisiones ya, si está estudiando una carrera, para casarse. Ay, qué emocionante, a mí me emociona ver ya algunos chicos aquí en edad casadera, que de verdad les decimos ya, o sea, por favor, ¿no? Busquen o les buscamos porque ya, ¿no? Digan amén ahí los chavos. Pero es otra etapa de nuestras vidas. Y así sucesivamente nos casamos, llega la familia y son procesos en nuestra vida que no podemos saltarnos. Y una realidad, familia, una realidad es que todo en nuestra vida necesita un proceso. La pregunta es, ¿cuántos amamos los procesos? ¿Cuántos amamos los procesos? Los procesos, si quieres anotar ahí, son incómodos, difíciles y dolorosos. Los procesos son difíciles de amar porque son incómodos, difíciles y dolorosos. Y yo quisiera enfocarme en este último punto. Difíciles es el primero, incómodos el segundo y el tercero dolorosos. Y sabes, el dolor de un proceso, si tú y yo no entendemos el tiempo el cual estamos viviendo, tiene la capacidad de poder destruirnos. ¿Sabes? El dolor es la segunda arma que el diablo ocupa para podernos destruir. La primera es el pecado. Pero ¿sabes? Otra forma en la cual también podemos ser destruidos en nuestra vida es el dolor. Y no te imaginas la cantidad a veces de cristianos que hay en las iglesias que en medio del proceso que Dios está teniendo para sus vidas hay dolor. Lo dijimos, incomodidad, dificultad, pero dolor, sufrimiento. Y el dolor tiene la capacidad de convertir una verdad en una mentira. ¿Cuántos sabemos que un proceso tiene un inicio y un final? Pero el diablo, ocupando el dolor en nuestras vidas, ocupando herramientas para podernos destruir, ¿sabes? El dolor tiene la capacidad de poder traer mentira a nuestras vidas de tal grado que nos hace creer y nos hace pensar que el proceso que estamos viviendo en nuestras vidas va a ser eterno. ¿Y cuántos han tenido procesos difíciles en sus vidas? A ver, levanta tu mano. Que tú dices, no inventes, o sea, yo ya llevo con esto un año, 3 meses, 5 meses, 2 años, 5 años. Hay procesos que tal vez van a durar 10 años. No sé cuál sea el proceso que tú estés viviendo. Pero en medio del proceso hay dolor, hay sufrimiento. Y si tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, no entendemos que el diablo ocupa el dolor y el sufrimiento para destruirnos, ¿sabes? En vez de ver los procesos como una bendición y como una enseñanza en nuestras vidas, lo vamos a ver como un calvario y un sufrimiento en nosotros.
Y fíjate lo que dice 2 Corintios. Dice, las cosas que no se ven, dice, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los procesos de nuestra vida son temporales, familia. Y la mentira más grande del enemigo para nosotros es hacernos creer que viviremos procesos eternos. Procesos en los cuales no hay futuro, no hay esperanza, no hay solución, no hay una respuesta clara, no hay algo claro en nuestras vidas. Todo proceso es temporal. Dile al que tienes a un lado tuyo, al de tu derecha y a tu izquierda, dile gracias a Dios que los procesos son temporales. Los procesos son temporales, pero son necesarios. Son necesarios. Y muchas veces nos perdemos de los beneficios por no aprender a vivir los procesos. Aunque no me quieras creer, los procesos de Dios tienen beneficios. Número 1, los procesos de Dios nos ayudan a madurar. Número 2, los procesos de Dios nos ayudan a crecer. Número 3, los procesos de Dios nos ayudan a tener fe. Y número 4, los procesos de Dios nos ayudan a no ser los mismos. Aunque no me quieras creer, los procesos tienen beneficios. Pero la pregunta es, ¿amamos los procesos de Dios en nuestras vidas? ¿Amamos los procesos de Dios en nuestras vidas? Acompáñame, por favor. Romanos capítulo número 5, versículo número 3. Romanos 5, versículo número 3. ¿Estamos aquí todavía, iglesia? Sí. Romanos capítulo número 5, versículo número 3. Si me ayudan ahí en la pantalla, por favor. Pregúntale al que tienes a un lado tuyo, dile, ¿amas los procesos o buscas atajos? Qué pregunta, ¿verdad? Importante. Versículo número 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en qué dice? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Me impacta este versículo. Habla de un proceso, ¿sabes? Habla de un proceso. Y este versículo termina diciendo que el Señor no nos avergüenza. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro lugar seguro. Y en medio de los procesos, qué importante, familia, es poder entender que el Señor está con nosotros. En medio de los procesos, qué importante es entender y sobre todo no olvidar que Dios está con nosotros. Y yo hoy en esta mañana sentí muy fuerte en mi corazón el poder compartir esto contigo, porque una realidad es que hay cosas que vemos a nuestro alrededor que anuncian que Jesús ya está cerca para venir por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a ello? Y tú y yo podemos ver a nuestro alrededor cambios, cosas que nunca antes habíamos visto, cosas que están siendo nuevas, diferentes, raras, extrañas tal vez.
Y es cuando más la iglesia de Cristo tiene que estar lista. Es cuando más la iglesia de Dios tiene que estar siendo preparada. ¿Y cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo vamos a estar listos? ¿Cómo vamos a estar preparados para el momento en el cual el Señor venga por nosotros? Te lo dije, los procesos traen madurez a nuestras vidas. Qué triste es que aún en las iglesias hay cristianos inmaduros. Te lo dije, un proceso trae crecimiento. Qué triste es poder ver en las iglesias cristianos que llevan 10 años, 15 años, 20 años de cristianos y no han hecho nada para el Señor. Qué triste y frustrante es saber lo importante de vivir procesos en nuestra vida, porque los procesos nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen avanzar y nos hacen no ser los mismos. Pero qué triste es ver cristianos que tú los ves y dices, no inventes, o sea, lo único que ha cambiado es su peinado, ¿no? Lo único que ha cambiado es su forma de vestir, ¿no? Antes se vestía con pantalón entubado, pero ahora la moda es los pantalones sueltitos, ¿no? Bueno, gloria a Dios, ¿no? Por lo menos ha cambiado algo, pero de ahí en fuera tú los ves igual, o sea, qué triste es poder ver cristianos así. Pero una característica para poder ser los mismos y vivir igual y que no haya cambios en nuestra vida es el no amar y no anhelar el vivir los procesos de Dios en nuestras vidas. La incomodidad no nos gusta, el dolor no nos gusta. Pero repite conmigo, es necesario. Y yo quiero compartir contigo algo muy personal, pero que literalmente ha transformado mi forma de vivir, ha transformado mi forma de ver la vida, de ver la iglesia, de ver todo lo que hago. Muchos aquí tal vez me conocen y todo el tiempo he estado en la iglesia. A mí me encanta la iglesia, amo la iglesia. Y aunque mis padres desde pequeña me lo han inculcado, esto te lo digo delante de Dios, jamás nos han obligado a amar a Dios, a seguir a Dios, ni mucho menos a venir a la iglesia. Jamás. Siempre ha sido un anhelo en nuestro corazón, siempre ha sido un deseo en nuestro corazón seguir a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y sí, una de las razones por la cual lo hacemos es porque tenemos un buen ejemplo en casa. Desde pequeños sabemos lo que es servir a Dios, hacer todo para Dios. Tengo 27 años, pero desde que soy chiquita no recuerdo un momento en el cual un domingo yo haya estado en casa o no sé, haciendo otra cosa que no sea la iglesia. Y muchos lo saben, apenas en el mes de abril cumplimos 2 años, mi esposo y yo, de casados. Y es un proceso nuevo, es un proceso diferente. Y esto que quiero compartir contigo es algo que ha cambiado mi perspectiva de cómo veo las cosas, cómo veo la iglesia. Hace poco se dio una oportunidad para podernos pues cambiar de casa, cambiar de localidad. Y sabes, en medio de los procesos de Dios, qué importante es poder todo el tiempo estar en comunión con Dios. En medio de los procesos, qué importante
es rodearte de gente que pueda ayudarte, que pueda orar por ti, que pueda darte consejo, que pueda estar ahí al pendiente de todo lo que tú necesitas. Y cuando se abrió esta oportunidad para podernos cambiar, número uno, había una emoción, de verdad que no te puedo imaginar. Pero algunos me entenderán. Cuando hay algo nuevo, sientes dos cosas: emoción y la segunda, miedo. ¿Cuántos se identifican conmigo? Cuando Dios quiere darte algo, siempre vas a experimentar estas dos cosas: emoción y miedo. Y siéndote sincera, el miedo en mí era más grande de lo que yo jamás había sentido. El miedo en mi corazón era, de verdad, te lo repito, tengo mucho tiempo asistiendo a la iglesia y jamás había sentido miedo en mi corazón ante una decisión tan difícil. Y oramos. Qué importante es orar en medio de los procesos. Dile al que tienes al lado, dile: ora en los procesos, ¿verdad? Oramos. Y sabes, aunque había miedo y temor por esta decisión, en otro lado de nuestra vida también había paz y fe y esperanza. Y resumiendo todo esto, mi miedo y mi temor es porque nuestro nuevo hogar ya no está tan cerca. ¿Cuántos conocen el AIFA? Okay. Quien no ha ido al AIFA, te lo describo así: es el muy, muy lejano, ¿no? Aquellos que han tenido la oportunidad de acompañarnos, es el muy, muy lejano. En transporte público, aproximadamente 3 horas y media. De Indios Verdes todavía estamos un poquito más adelante. Ya con transporte propio, 2 horas. Y sabes, como te lo dije, al principio era la emoción, era el miedo, pero en medio de este proceso sentíamos paz, sentíamos tranquilidad, sentíamos quietud. Y nos aventamos, nos lanzamos. Y en medio del proceso no va a faltar las voces que te van a decir: no lo hagas, ¿no? ¿Por qué tan lejos? ¿No? Y siendo sincera, iglesia, hemos vivido un proceso en el cual a veces es complicado, es difícil el poder vivir, el poder experimentar. Y primeramente Dios, ya vamos a cumplir 4 meses en ese lugar. Y ha sido un proceso emocionante, un proceso difícil, pero emocionante. Y en medio de los procesos, yo no me había dado cuenta, en medio de los procesos, tú y yo aprendemos a valorar muchas cosas. En medio de los procesos, tú y yo aprendemos a ver la vida desde otra perspectiva. Tú y yo, en medio de los procesos, aprendemos a ver las prioridades de nuestras vidas. Tú no sabes, pero se nos ha hecho la invitación, la oportunidad de irnos a otro lugar más cerca, evitarnos el traslado. A veces por actividades que tenemos en la iglesia nos venimos un día antes porque es a veces un poquito difícil. Tenemos un servicio aquí en la iglesia, apoyando otros departamentos. Se nos ha hecho esa invitación, pero ¿sabes qué importante es poder tener claridad en medio de los procesos difíciles? Y aunque se nos ha hecho la invitación para hacer nuestra vida más fácil y más sencilla y poder tomar un atajo
más fácil y más sencillo para evitar los procesos de Dios en nuestra vida, delante de Dios, mi esposo y yo hemos decidido vivir el proceso que estamos viviendo. Qué fácil sería, pues sí, ¿no? Pues sí, pues mira, ya nos levantamos a las 9, mi amor, desayunamos, ¿no? Llegamos y tranquilos, no nos presionamos, no gastamos en gasolina, en pasajes, más comodidad, ¿verdad? Ahí se ven, ¿no? Todos. Pero sabes, hemos decidido vivir este proceso, porque aunque no me creas, en medio de este proceso hemos visto beneficios para nuestra vida. Hemos crecido, sabemos que aún nos falta mucho, pero algo sí puedo decirte es que ya no somos los mismos de antes. Hemos crecido, hemos madurado, vemos la vida desde otra perspectiva, valoramos y recordamos únicamente el vivir más cerca, ¿verdad? El decir, ay, no manches, estamos bien cerquita, ¿no? Pero es aquí, es en los procesos en donde Dios prueba nuestra pasión. Es en los procesos en donde Dios prueba tu fe, tu esperanza. Si tú eres alguien que busca vivir atajos y no procesos en tu vida, déjame decirte, lamentablemente no vas a ver cambios ni beneficios en ti. Y con esto quiero terminar. Acompáñame, por favor. Isaías 43, versículo número 2. Algo que el Señor ha estado hablando a mi vida y que ha tocado muy fuerte mi corazón, familia. Lo he compartido con algunos y es lo siguiente: tu proceso será tu testimonio el día de mañana. El proceso que tú estés viviendo, que tú estás viviendo hoy, será tu testimonio el día de mañana. ¿Y a qué voy con esto? Una realidad es que hay procesos difíciles en nuestra vida, pero qué extraordinario es poder escuchar testimonios increíbles, que cuando tú los escuchas dices, ¡wow! ¡No inventes! Hay testimonios que tú escuchas y que dices, no inventes, o sea, es extraordinario. Sí, hay testimonios poderosos por cuanto el proceso fue grande y fue difícil. ¿Quieres que tu vida y tu testimonio sea grande y poderoso? Aprende a vivir los procesos de Dios en tu vida. Entre más difícil sea tu proceso, más grande y poderoso será tu testimonio. Entre más difícil y más grande sea tu proceso, más fuerte y poderoso será tu testimonio. Y lo que identifica a un cristiano, a un seguidor de Cristo, no es saber mucho de Biblia, no es conocer todos los versículos de memoria habidos y por haber. ¿Sabes? Lo que identifica a un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es su testimonio. Es su testimonio, es lo que tú y yo vivimos fuera de estas cuatro paredes. Es lo que vivimos fuera de este lugar, cuando tú y yo salimos a la realidad. Digo, hoy estamos, no me malentiendas, esto es la realidad,
pero la realidad de la vida es el trabajo, son los problemas, son los momentos difíciles, las circunstancias complicadas, las pérdidas, el éxito, ¿verdad? Tantas cosas que hay a nuestro alrededor, es la vida real. Y es allí en donde tú y yo tenemos que ser testimonio. Pero ¿cómo vas a ser un testimonio del poder de Dios si no estás dispuesto a vivir los procesos por el cual el Señor te quiere llevar para que crezcas, para que madures, para que seas nuevo cada mañana? Isaías 43:2. ¿Me ayudas en la pantalla? Dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Es Dios hablándonos hoy en esta mañana. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Cuántos dicen amén a ello? Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. El Señor está con nosotros en medio del proceso. Dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque hayan momentos difíciles y complicados, familia, nuestra seguridad y nuestra confianza es que el Señor está con nosotros. Si tú lo crees, di amén hoy en esta mañana. Y debemos amar los procesos, debemos amar los procesos. Porque los procesos no son para hacer algo por y para nosotros, sino para hacer algo en nosotros. Los procesos de Dios no son para hacer algo, sino para hacer algo de manera externa, sino hacer algo en nosotros de manera interna. Los procesos de Dios no son para hacer algo para nosotros, sino hacer algo en nosotros. Ese es el objetivo de los procesos de Dios. Los procesos de Dios hacen algo en nosotros, cambian, transforman nuestra vida. Y el Señor hoy en esta mañana nos hace saber que Él está con nosotros.